Ya que estoy grabando otra vez, voy a repetir eso. Que existía primero el periodo gótico, que era así, todo misterioso, oscuro y lúgubre, ¿no? Hasta funerario parecía. Y eso es un rasgo que tiene en común con el romanticismo. Romanticismo también surge de eso, también toma características del gótico. Em, Se dice, por ejemplo, que el cuento, el género cuento, como lo conocemos hoy en día, proviene de ese periodo gótico en que se contaban historias todas misteriosas, ¿no? Sombrías, sobre hechos a veces trágicos, sangrientos, que bien podrían tener alguna explicación, pero la que uno le veía en la superficie o la que se contaba eh, como cuento principal era bien retorcida por la oscuridad, por lo lúgubre, por el misterio, por el no saber a ciencia cierta qué era lo que había pasado en la historia, qué era lo que había pasado con esas personas que habían desaparecido, que habían muerto, que habían tenido accidentes, etcétera. Y muchas veces eran casos reales, contados de una forma que uno se asustaba, ¿no? Entonces, como Stephen King escribe historias de terror y de horror, que no es exactamente lo mismo, no me vayan a pedir que les diga las diferencias en este momento, pero existe el género del terror y el género del horror. Como Stephen King escribe historias así, o yo no sé si se habrá dejado de eso, eh, es posible conectar, ¿no? Asimilar una historia de Stephen King que es de la segunda mitad del siglo XX con aquel periodo romántico que terminó aproximadamente a mitad del siglo XIX, eh, sobre todo en Europa. Pero bueno, voy a examinar eso porque Stephen King últimamente no ha sido tan lejano para mí como había sido siempre. No sé si les conté a ustedes de mi experiencia con la película Shawshank Redemption. Se titula así en inglés y en español se titula Sueños de Libertad, que es protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Y es la historia de un hombre que pasa 19 años en la cárcel por un crimen, porque se supone que asesinó a su mujer. Bueno, pasan cosas ahí que me hicieron sentir que aquella historia estaba muy bien escrita, muy valiosa, y por mucho tiempo quise leer la novela de la cual provenía, y después de unos años descubrí que no era una novela, sino un cuento, y era un cuento de Stephen King. Me dije, no puede ser, y Stephen King también escribe estas cosas. Oh my God. Sí, y descubrí otras cuantas cosas que he escrito que no son exactamente esas historias pavorosas que uno tiembla nada más a la segunda oración del cuento, y que tienen 1000 páginas, entonces uno se pasa 1990 páginas temblando de miedo. No, también tiene de estas otras que son como, digamos que cuentos normales, ¿no? De los que, de los que escriben los escritores que no escriben sobre terror, ¿no? Eh, y bueno, por lo menos Shawshank Redemption, la redención de Shawshank. Shawshank es el nombre de la cárcel. En realidad el cuento se titula La redención de Shawshank y Rita Hayworth, porque Rita Hayworth, ya no me acuerdo cómo se pronuncia, tiene una participación especial en en ese cuento. Muy bien escrito, muy interesante ese cuento, y la película es una joya. Bueno, hace poco descubrí, hace unos años, 5 o 6 años, descubrí que esa película provenía de ese cuento, me lo bebí y lo disfruté mucho. Y entonces, ahora no sé si Stephen King, si fue que abandonó el género del terror y se dedica ahora a escribir esas historias tan hermosas, o que bueno, que le dio por un periodo y escribió 4 o 5 libros sobre cosas que no eran terror. Habría que examinar eso, ¿no? Yo no me di cuenta en el video.
Ajá, ahora que acabo de terminar esta respuesta,